Investigadores, estudiantes, asesores, todos nos topamos con lo mismo, ¿no? Una cantidad, bueno, una avalancha de información que sigue creciendo. Entrevistas, notas, textos. Uf, sí. Muchísimo material. Y la pregunta clave, pensando ya en 2025, es ¿cómo le hacemos para navegar todo eso? ¿Cómo sacar conocimiento real de datos cualitativos tan complejos? Exacto. Y es un desafío que, la verdad, solo va a aumentar. Fíjate que los estudios muestran una tendencia clarísima. Más y más publicaciones cualitativas. O sea, que no está pasando de moda, al contrario. Para nada. Gana terreno porque, pues, necesitamos entender las cosas complejas, ¿no? Lo humano, lo social, más allá de un simple número. Y para explorar esto, bueno, nos metimos a ver varias cosas. Guías de software como Atlas TI, un estudio súper interesante de investigadores que dejan la academia. Sí, ese estudio es revelador. También revisamos textos de metodología, claro, y hasta vimos un poco cómo se maneja la info textual en bases de patentes, ¿te acuerdas? Sí, sí. O sea, la idea es entender por qué lo cualitativo sigue siendo tan vital hoy y a futuro. Y cómo la tecnología, específicamente Atlas TI y esto nuevo del AI Lab, nos ayuda a manejar, bueno, a darle sentido a toda esa riqueza de datos. Justamente, esa es la misión. Entonces, a ver, ¿cuál dirías que es el corazón de ese valor? ¿Por qué no nos alcanza con las métricas y ya? Porque busca entender el mundo como lo vive la gente. Se meten los significados, el contexto, las experiencias. No es como lo cuantitativo que te dice cuántos o qué se relaciona. Ujú. Lo cualitativo pregunta por qué, pregunta cómo. Y ojo, no es improvisar, ¿eh? Es un proceso súper sistemático, riguroso. Busca validez, busca profundidad. Y el ejemplo de los científicos que dejaban la academia lo muestra perfecto, ¿verdad? No eran solo números de cuántos se iban. Claro, eran las historias detrás. Esa sensación de precariedad, la frustración de sentir que a nadie le importa mi investigación. Una decepción muy profunda. ¡Qué fuerte! Sí. Y no solo eso. El estudio sacó a la luz algo clave. Ellos se sentían muy buenos en lo técnico, muy específicos, pero afuera, en la industria, les pedían otras cosas. ¿Cómo qué tipo de cosas? Pues comunicación, liderazgo, gestión de equipos, habilidades que quizás en la academia no eran la prioridad. Esa comprensión de las motivaciones, de cómo se ven a sí mismos, eso es lo potente de lo cualitativo. Entiendo. Pero claro, manejar, no sé, decenas de entrevistas transcritas, notas de campo, esa riqueza se puede volver, una locura. Totalmente. Ahí es donde entra la tecnología. Atlas.ti, por ejemplo. Exacto. Herramientas como esas son, bueno, hoy en día casi indispensables. Te ayudan a organizar todo ese volumen de texto, de video, de lo que sea. Y sobre todo, facilitan la codificación. Que la codificación, para que quede claro, es como ir poniendo etiquetas, ¿no? Para encontrar patrones, ideas clave en los datos. Justamente, identificar temas. Atlas T hace eso más fácil. Y algo súper importante que permite son los memos. Ah, los memos. ¿Qué son exactamente? Son como tu bitácora de análisis. Espacios para anotar tus ideas, tus hipótesis, por qué tomaste una decisión al analizar. Es clave para la transparencia y para profundizar la interpretación. Entiendo, como un diario de la investigación misma. Algo así. En las fuentes había un ejemplo de cómo usar memos para comparar las dinámicas sociales en un mercado local versus un súper. Muy útil. Y la tecnología sigue avanzando. Mencionaste el Atlas TI Lab. Aunque no tengamos el detalle técnico de cómo funciona, podemos imaginar para dónde va, ¿no? El potencial es intrigante, la verdad. Podríamos pensar en una IA que te ayude a ver patrones iniciales en muchísimos textos. O que te sugiera conexiones entre códigos que quizás se te pasaron. O que acelere la codificación de lo más obvio, quizá. Podría ser. Eso podría cambiar las cosas, sobre todo si pensamos que la cantidad de datos cualitativos va a seguir subiendo hacia 2025. Claro, si te agiliza ciertas tareas, teóricamente te deja más tiempo para lo importante. La interpretación fina, el análisis crítico. Sin duda. Te permitiría abordar proyectos más grandes, más complejos. Pero bueno, también abre preguntas, ¿no? Sobre cómo interactúa la herramienta con tu propio juicio como investigador. Ahí está el punto.
Suena bien la eficiencia, pero ¿no hay riesgo de que la IA te sugiera patrones y como que perdamos esa conexión profunda con los datos? ¿Esos matices que solo ves leyendo y releyendo? Ese es el debate. O que metas sesgos del algoritmo sin darte cuenta. Exacto. Es la tensión actual. La IA puede ser un asistente increíble, pero no reemplaza el pensamiento crítico, la sensibilidad al contexto, la reflexión del investigador. La clave va a ser cómo la usamos, como una herramienta que potencie, no que opaque. Y esta necesidad de analizar texto a fondo se ve hasta en las patentes, ¿eh? Las descripciones son cruciales. Bien, entonces, resumiendo, la investigación cualitativa nos da una profundidad que no se consigue de otra forma para entender lo complejo, lo humano, lo social. Y su relevancia, pues, sigue y seguirá creciendo. Totalmente. Y en ese contexto, herramientas como Atlas ATI, que ahora exploran la IA, se vuelven esenciales. No solo para manejar la info, sino para potenciar nuestra capacidad de sacarles jugo, de extraer significado valioso a datos que son cada vez más y más complejos. Lo que nos deja con una pregunta final, ¿no? Pensando en el investigador de 2025. Claro, con la IA metiéndose cada vez más en esto del análisis cualitativo, ¿cómo cambia nuestro rol? ¿Vamos a usar esa eficiencia para pensar más profundo, para ser más críticos? ¿O corremos el riesgo de delegar demasiado y perder esa esencia o incluso meter nuevos problemas éticos? Una pregunta clave para pensar cómo vamos a generar conocimiento en el futuro.